Les estaba comentando, la hojita que les voy a compartir en este momento es la hoja que nosotros tenemos que llenar al resolver los casos prácticos de los sistemas normativos. Entonces, esta hojita se las mandé y todavía no está visible en la plataforma porque hasta que terminemos este tema lo vamos a poner visible en la plataforma, pero igual les va a salir en la plataforma. Y si se fijan, esta es una hoja que pueden editar, es decir, no es PDF. ¿Qué es lo que ustedes tienen que ver acá? Lo primero que ven es que dice nombre de caso. Entonces, el día de hoy, por ejemplo, vamos a ver un caso que sucede en vida real. Yo creo que esto no es extraño para nadie de ustedes que exista este tipo de crímenes que se cometen. Pero usualmente yo les pongo nombres de superhéroes, nombres de no sé, pichingos, de lo que ustedes quieran. Yo creo que hasta para hacerlos sonreír, para relajarlos un poquito. Entonces, el caso del día de hoy, por ejemplo, se llama Goofy en contra de Minnie. ¿Sí? Goofy en contra de Minnie. Y luego aquí dice aplicando. Y en aplicando le van a salir la lista de los 6 sistemas normativos que nosotros hemos visto. En la segunda columna le sale fuente o fundamento, es decir, que dentro de ese caso, y quiero que recuerden estas palabras, que dentro de ese caso es lo que yo puedo usar para resolver el caso. ¿Por qué, abogado, usted nos dice eso de esa manera? Porque nosotros como jueces, nosotros como árbitros, solo podemos resolver con lo que tenemos enfrente. Y ustedes recuerden que parte de lo que ustedes tienen que hacer como abogados es que sus casos tienen que presentarlos con el fundamento legal que realmente es el aplicable al caso. Eso, no hay nada que yo deteste más que los abogados me pongan artículo 1, artículo 80 y todos los demás aplicables de la Constitución. No, 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 yo no tengo por qué hacer su tarea por usted. Usted dígame a mí cuáles son esos fundamentos legales que usted quiere que yo aplique. Porque si yo le aplico algo que usted no me ha pedido, yo estaría saliéndome de mis atribuciones. Estaría actuando algo que es muy conocido entre los abogados que dicen es que actuó ultra petita, es decir, más allá de la petita, más allá de lo peticionado. Entonces eso de ponerme y todos los demás aplicables es pereza mental, es que usted no ha estudiado su caso. Eso es lo que, sinceramente, yo se los digo, cuando yo soy árbitro o cuando yo estuve dentro del Poder Judicial y yo miraba que un abogado me ponía y todos los demás aplicables, yo ya sabía que o era nuevo o que no sabía de lo que me estaba hablando, porque yo como juez no le voy a hacer su tarea. Eso pueden irse olvidando, mucho menos hacerle la tarea como árbitro, porque los árbitros usualmente tenemos tiempos delimitados, ¿no? A veces las partes hasta nos dicen solo tiene 30 días para resolver, solo tiene 45 días para resolver, así que no, no es cierto, no le voy a hacer su tarea yo. Entonces, eso de la fuente o el fundamento, ustedes solo pueden utilizar lo que les sale en ese caso. Y ustedes me van a decir, abogada, pero yo conozco otra cosa. No me importa que conozca otra cosa porque no está citado en el caso. A veces nosotros que estamos de parte del panel arbitral o que estamos como parte del Poder Judicial, nos frustramos un montón porque no nos dan los recursos que necesitamos para poder resolver. Ustedes no nos dan la evidencia o ustedes no nos dan los fundamentos legales y entonces yo quedo de manos cruzadas. Obviamente eso hace que sus clientes también sientan frustración y que obviamente ellos digan, puchica, no se me aplicó la justicia, aquí no hay justicia. Pero la realidad de las cosas es que no podemos aplicarla si ustedes no nos la citan. Así que por favor, siempre recuerden eso. Si usted hace un buen análisis de su caso, cuando ustedes están redactando sus escritos, ustedes van a saber cuáles son los artículos que ustedes van a aplicar. Cuidadito y me van a decir y todos los demás aplicables. No se puede. Entonces, en estos casos prácticos van a venir con información y esa es la información que ustedes van a utilizar para resolver el caso. Esa es la información. Ninguna otra información van a utilizar. Esa es la información. Y luego vamos a poner la sentencia. La sentencia, si ustedes alguna vez han leído una sentencia, que espero que sí, van a darse cuenta que la sentencia en negrito, en el por tanto, les dice al lugar, no al lugar, condenado, sobreseimiento definitivo, sobreseimiento provisional. O sea, esa es la sentencia,
¿sí? Esas pocas palabras son la sentencia. Entonces usted me lo va a condenar, usted me lo va a absolver, usted me lo va a decir que es al lugar el caso que le estoy presentando. Entonces ahí en sentencia son pocas palabras que usted me va a decir qué es lo que va a resolver. Y luego en el razonamiento, usted me tiene que decir por qué resolvió así. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos hablando entonces de esto? Digamos que yo tengo un caso en donde yo me caso con mi esposo. ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner McKernan y Miranda. ¿Sí? Y aquí sería P, porque no sería contra, sino que peticionando a el Estado de Honduras. ¿Sí? Entonces, en este caso, mi fuente, si estamos en el occidental civil, o sea, en Honduras, sería el artículo, vamos a ver, es el artículo 44, 43 o 44, no recuerdo, pero digamos que es el 44. ¿De qué? Del Código Civil y del Código de Familia. Y además de eso le voy a aplicar, ¿qué otro apliqué en esa petición yo? De la ley de la administración pública también, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo yo? Peticionando el reconocimiento de mi matrimonio. Eso es lo que estaba haciendo. Entonces, yo le pongo los artículos exactos. Ahorita no me los recuerdo, les voy a ser sincera. Entonces, digamos que es el artículo 12, no es ese, pero digamos que es ese. Y de la ley de la administración pública es el artículo 133, creo que es. No recuerdo, pero son las peticiones que se pueden hacer de legal manera. Entonces, en el occidental civil, ¿cuál es la sentencia? Otorgar la inscripción. Esa sería la sentencia. Eso es lo que usted va a hacer, otorgar la inscripción. ¿Por qué? Y entonces ahí usted me va a decir qué fue lo que yo le cité adentro de ese escrito. Entonces, número 1, presentó la licencia. ¿Sí? Número 2, presentó la traducción, porque también me la pidieron y yo la tuve que hacer, solo la firmaron. 3, además de que presenté la licencia de matrimonio y la traducción, presenté la auténtica del consulado. ¿Sí? Entonces, esos eran los 3 requisitos que ellos me pedían para poder otorgar la inscripción adentro de el Registro Nacional de las Personas, otorgar la inscripción de mi matrimonio. Entonces, ese es el fundamento que yo tendría en el occidental civil. Eso fue lo que yo cité. No ando bien, miren. Es que está en inglés, entonces me cambia las cosas. Entonces, como yo aplico el sistema occidental civil, significa que tuve que aplicar la ley que fue citada por esa parte. En otras palabras, yo cuando hice ese escrito, yo cité esas leyes, esos artículos de manera específica para que me fuera otorgado esa inscripción. Si yo no hubiera citado esas leyes y solo hubiera puesto y los demás aplicables, me hubieran rechazado el escrito. Y si es que andaba de malas el departamento legal, me hubieran dicho, no está fundamentado su escrito. Entonces, hay que tener mucho cuidado con cuáles son los artículos que uno dice que se deberían de aplicar. Si estuviéramos en el occidental común, ahí tendría yo, o sea, si yo me hubiera casado en Honduras por lo civil y hubiera querido llevar ese matrimonio a ser reconocido en Estados Unidos, yo ahí hubiera tenido que citar sentencias. Entonces ahí yo hubiera puesto, por ejemplo, la sentencia de, vamos a ver, Concilio. Oh, me salió en negrita. Concilio contra el estado de Texas. ¿Sí? Entonces, ese fue un caso en donde una persona de América Latina se casó con una persona de Estados Unidos de América, pero les estoy hablando de los años 1900 y pico, 1919, 1920, en donde ellos querían que se le otorgara la inscripción del matrimonio o el reconocimiento, le llaman ellos allá, del matrimonio. Entonces, acá ellos van a poner reconocer el matrimonio, ¿sí? Celebrado, y en este caso era en México, ¿verdad? Celebrado en México. Y entonces aquí en Estados Unidos le piden a uno constancia de nacimiento del peticionario, que en este caso sería el gringo, ¿no? Él es el que peticiona.
Lo segundo que le piden es impuestos, una copia de sus impuestos. ¿Quién me quiere decir por qué será que le piden copia de los impuestos? ¿Qué será que para reconocer un matrimonio le piden copia de los impuestos? ¿En Estados Unidos, abogada, o en Honduras? En Estados Unidos. Algunas veces cuando son extranjeros con quien se casa, es para saber si esa persona va a ser capaz de ser un soporte económico para la nueva persona que está llevando a vivir a Estados Unidos, que no va a ser carga para el Estado. Eso, esa es la razón. Es porque ellos quieren saber si usted puede mantenerse a usted mismo y a la persona que usted va a traer. Eso puede ser su esposa, eso puede ser su hijo, eso puede ser su mamá, pero usted tiene que apoyarlo financieramente. ¿Para qué? Para que no sea el Estado el que tiene que desembolsar para que esa persona viva ahí. Dicho sea de paso, no solo es el último impuesto que usted pagó. La única razón, miren qué interesante, que eso también me pareció súper interesante. La única manera en la cual solo le piden uno de sus últimos impuestos es si usted en el último año tributó al Estado ganando más de 10 millones de dólares. Pues sí, si gana 10 millones de dólares en un año, señores, yo creo que no va a haber problema con mantener a su hijo, ¿verdad? Pero si gana menos de 10 millones de dólares, pues estamos hablando de 10,000 dólares, 20,000 dólares, le va a ser un poquito difícil mantener a esa persona. Como mínimo en el impuesto, usted tiene que tener 1,5 salario mínimo anual. O sea, esa es la regla general, 1,5 salario mínimo, que significa que tiene que estar sobre la línea de pobreza por, creo que es vamos a ver, tiene que tener el 1 de la línea de la pobreza, o sea, tiene que estar en la línea de pobreza más, no recuerdo si es el 17 o el 19% más de la línea de la pobreza. En otras palabras, usted no puede ser una persona pobre y querer que le aceptemos a toda su familia, ¿verdad? Porque entonces sería más pobreza que está trayendo. Entonces le piden la copia de los impuestos, además de eso le piden, gracias, le piden además de la copia de sus impuestos, certificación del acta de nacimiento de la pareja. ¿Sí? Entonces, ya dentro de esa sentencia me va diciendo cuáles son los requisitos y son varios más, entre ellos que yo tengo que presentar, por ejemplo, si hubiera sido al revés, que nos casamos acá y yo quiero que me den el reconocimiento en Estados Unidos, me piden los antecedentes penales, por ejemplo, me piden los antecedentes policiales, me piden, ¿qué más me piden? Me piden una constancia médica de no tener enfermedades venéreas, no tener tuberculosis y no tener, ¿cuál es la tercera? No recuerdo, pero es enfermedad venérea, tuberculosis y polio. Le piden que si tiene o la inyección o el examen de no tener polio. Bien interesante, ¿verdad? Porque ellos quieren evitar que estas enfermedades entren a Estados Unidos. Entonces ellos ya dentro de esa sentencia han puesto los requisitos que son necesarios para que a usted se le pueda reconocer ese matrimonio. Muy interesante, ¿verdad? Ya si estamos en el consuetudinario, entonces sería alguna costumbre. Entonces aquí podemos poner o un uso, ¿verdad? Entonces ponemos costumbre. Y entonces que... ok. Y entonces aquí de la sentencia vamos a poner reconocer el matrimonio. Y entonces aquí ponemos cuál es la costumbre del lugar. Entonces digamos de que la costumbre en Honduras es que primero se tiene que casar por lo civil y después por lo religioso. Entonces tiene matrimonio civil y 2, tiene matrimonio religioso. Inclusive podríamos poner ahí hijos. Si ya él y yo tuviéramos hijos, eso también influye en que sea más fácil ese reconocimiento del matrimonio. Sí, que es lo que dice la costumbre. Y luego vamos al judío, luego vamos al canónico, luego vamos al islámico. Entonces, ¿qué necesitábamos para estar casados según los judíos? ¿Qué necesitamos para estar casados según la Iglesia Católica? ¿Y qué necesitamos para que se nos reconozca según el Islam? Entonces, reglas muy diferentes. Si empezamos por el judío, tenemos que citar el Antiguo Testamento.
o el Torah, ¿sí? O sea, los textos divinos. En ellos sale, por ejemplo, ciertas bodas que se daban, y si ustedes recuerdan, las bodas que se dan en el Antiguo Testamento tienen ciertos diferentes requisitos, ¿no? Entonces, ciertos de esos requisitos era, por ejemplo, de que la mujer ya pudiera estar en edad fértil o edad núbil, ¿sí? Entonces, perdón, la sentencia es que lo vamos a reconocer, y lo vamos a reconocer porque la mujer está en edad núbil, que significa que puede reproducir. También podemos poner en el Antiguo Testamento, nos habla de que solo podemos tener una esposa a la vez, a menos de que podamos, y eso fue lo que dijo el rey Salomón, a menos de que nosotros podamos mantener hasta 4 felices. Pero eso lo dijo hasta con sarcasmo, ¿verdad? Al menos yo no sé, no conozco a nadie que tenga una esposa feliz, enteramente feliz. ¿Qué dicen ustedes? ¿Existirán los hombres No, que... No, dice. Entonces yo creo que a veces se les olvida de que el requisito era que tenían que ser felices esas mujeres. Pero bueno, entonces edad núbil, además de eso, pues que sea, ok, no sé, me dice que tengo que dibujar. Vamos a ver. Además de que tenía que estar en edad núbil, tenía que ser único matrimonio. Les recuerdo que en el Antiguo Testamento se permitía el divorcio, entonces que podía ser divorciado. Entonces, si era divorciado, tenía que presentar sus papeles de divorcio, por ejemplo. Ya cuando vamos a la Iglesia Católica, tenemos que aplicarnos o al derecho canónico, que es básicamente expuesto desde la Santa Sede, que sería por medio de la Iglesia Católica. Entonces ahí se aplica no solo la Biblia, sino que también el Códex, ¿sí? El Códex, el famoso Códex. Para ellos poder hacer eso, tienen que primero reconocer de manera, y ahí le ponen condicionada. ¿Por qué está condicionado ese reconocimiento? Primero, porque uno de los cónyuges tiene que ser católico, ¿sí? O uno de ellos tiene que ser cristiano en cuestiones pastorales, cristiano. La segunda cosa que tiene que haber es que tienen que haber ido a cursos prematrimoniales. Eso es súper importante, cursos prematrimoniales. Sin esos cursos no se le otorga el reconocimiento. Y lo tercero que tiene que haber es un compromiso de criar a los hijos en la iglesia. Desde el punto de vista del códex, esos son los 3 requisitos que usted tiene que hacer. Por eso es que se le reconoce, pero solo de manera condicionada, no de manera completa. Si uno de ellos no es católico, ya tienen cuesta arriba. Si es cristiano es mucho más fácil, ¿verdad? Si es de otra de las fe cristianas. Pero si es judío, por ejemplo, si es islámico, entonces ya pasamos a tener que hacer el compromiso de criar a los hijos adentro de la iglesia. Entonces, bien interesante esa parte. Eso es lo que nos dice el códex. Y ya cuando vamos al Islam, tenemos que aplicar el Corán. Y en el Corán, el capítulo 10, creo que es, del Corán, es donde nos habla acerca de los requisitos del matrimonio. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos, simple y llanamente, si usted no es islámico, no reconoce. Así de sencillo, no reconoce. ¿Por qué? Porque tanto mi esposo como yo ni somos islámicos ni nos vamos a convertir. Entonces, no lo reconoce. ¿Por qué? Porque no es islámico. Así de sencillo. Y entonces no lo va a reconocer. Si ustedes se fijan, 5 de los sistemas normativos nos van a reconocer y uno de ellos va a inscribir el matrimonio, ¿sí? Pero son detalles distintos lo que pide cada uno. O sea que si yo estoy iniciando esa acción, yo tendría que presentar cosas distintas para cada uno. No puedo presentar exactamente lo mismo para todos, ¿sí? No se preocupe, que ayer yo en la noche estaba en una clase, Edwin, y nos cortaron la energía a media clase y yo en presentación, ¿verdad? Entonces ya se imaginan, presentando con un aro de luz estaba ayer, ni sé que lo hice porque lo puse a cargar, se me fue todo el aro de luz. Presentando con un aro de luz que me regaló mi hermana, diciendo, ay, mira para tus fotos, nunca lo había usado. Gracias a Dios que estaba cargado, me lo regaló cargado. Si no, a saber qué hubiera hecho, porque estaba en presentación. Se pueden imaginar cómo me friqué, ¿verdad? Entonces, eso sería la manera en que nosotros llenamos esta hoja
O sea que la primera columna ustedes no la tocan, ¿sí? No la tocan porque eso va a ser igual siempre. Va a ser igual siempre. Ahorita lo que quiero es borrar, perdonen. Lo que quiero es borrar para que ustedes vean cómo es que sería, gracias, cómo es que se mira la plantilla sin nada llenado. ¿Sí? Entonces ustedes lo que irían haciendo acá es llenando tal cual yo fui llenando para que entonces puedan resolver los casos. Entonces el día de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a resolver un caso. ¿Qué caso vamos a resolver? Ya les estaba comentando yo que son casos que yo conozco, he tenido conocimiento de estos casos de alguna manera, ya sea inclusive que salen en el periódico y entonces uno se mete y los averigua o que realmente pues uno se interesa por qué es lo que está sucediendo. Y entonces vamos a ver el día de hoy un caso que es bastante común, que es un caso de violación. Entonces, vamos a ver, ya les comparto la hoja. Vamos entonces a abrir el caso que hemos denominado el caso de Goofy en contra de Minnie Mouse. Así le vamos a poner, Goofy en contra de Minnie Mouse. Obviamente les pongo esos nombres para que se alegren un poquito y que no estén tan estresados al ver los casos. Entonces abrimos el caso del día de hoy y a medida de que vamos leyendo, ustedes ya pueden ir haciendo su análisis. ¿Ok? Entonces, el caso del día de hoy nos dice, usted es el juez o la jueza en el estado ficticio de Walt Disney. Ante usted se presenta un requerimiento en contra de Jeje Goof, alias Goofy o Tribilín, por actos constitutivos de violación sexual contra Minerva Mouse, alias Minnie Mouse. Debe basar sus sentencias en los siguientes medios presentados por las partes. Primero, 2 testigos que vieron a Minnie siendo tomada a la fuerza por Goofy la noche del 3 de junio del 2021. 2, 4 testigos que vieron a Minnie y a Goofy ingiriendo bebidas alcohólicas y besándose en diversas ocasiones. 3, certificación de acta de matrimonio de Minnie y Mickey Mouse y de Goofy con Jeff Goof. Cuarto, certificación de acta de defunción de Jeff Goof. Quinto, reporte de medicina forense que dictamina que Minnie presenta evidencia de haber tenido relaciones carnales violentas, así como la presencia de semen perteneciente a Goofy. El siguiente inciso nos dice que el artículo 249 del Código Penal reza que constituye delito de violación el acceso carnal no consentido por vía vaginal. El autor de un delito de violación debe ser castigado con las penas de prisión de 9 a 13 años, prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión. Luego tenemos sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Walt Disney en el caso de Maléfica en contra de Jafar, que reza, si existen indicios racionales de que el acto sexual violento es consensual, se remitirá a las partes a terapias psicológicas. En caso de que la víctima sea casada, se obligará a su pareja a asistir a la mitad de dichas sesiones. Si se fijan, esto nosotros lo podríamos ver como una pena accesoria o como la única pena, porque no sale más que eso como citado por una de las partes. Luego vemos de que dice la costumbre de Walt Disney existente desde tiempos antes de la creación oficial del Estado, mediante la cual de encontrarse culpable al acusado, además de las sanciones impuestas a este, se concede a petición de parte interesada el divorcio automático. Luego tenemos Deuterónimo, Antiguo Testamento, ¿verdad? Capítulo 22, versículo 25-26, que dice, si un hombre se encuentra en el campo a una joven comprometida para casarse y la viola, solo morirá el hombre que forzó a la joven a acostarse con él. A ella no le harás nada, pues ella no cometió ningún pecado que merezca la muerte. ¿Ok? Eso nos dice el Antiguo Testamento. Luego tenemos el artículo 1397 y 1336 del Código Canónico, que textualmente dice, a la persona que comete un homicidio, secuestro, detención, mutilación o cualquier otro daño a la persona afectada por medio de fraude o fuerza, debe de aplicársele el artículo 1336. Y el 1336 dice, además de otras penalidades que se apliquen al culpable por leyes civiles,
Se impondrán las penas de prohibición y expulsión de puestos dentro de la iglesia, retiro de ayuda económica de la iglesia y otras que consideren aplicables el nuncio apostólico. El nuncio sería justamente el que preside adentro de un estado a la iglesia católica, ¿sí? Y luego tenemos un fatwa, y el fatwa es de Had de Sina, que dice al violador condenado se le aplicará la pena de acuerdo con la gravedad de la violación cometida. La pena mínima será de 100 latigazos y la expulsión de la ciudad donde se haya cometido el acto contra la víctima. La pena máxima será de muerte por lapidación. ¿Saben qué es lapidación? ¿Usted? No, Dígame, Edwin. la verdad no sé. Con piedra, abogada, que muere. Es correcto, Cristian. Lapidación es con piedras, es decir, lo entierran, al hombre lo entierran hasta la cintura y cogen piedras y empiezan a tirarle piedras hasta que se muere ese ser humano. Abogada, ¿y eso todavía existe? Sí, todavía existe. Sí, todavía existe. Y algo bien interesante es que si la muerte, mejor dicho, la violación se comete, pero logra el violador decir de que no fue culpa de él, sino de que eran novios o yo no sé, y la corte le cree, entonces es considerado una violación mutua, porque fueron actos que no se dieron adentro del matrimonio, así como estamos viendo en este caso, y en ese caso la pidan a los dos. No solo la pidan a Ufi, sino que la pidan también a Minnie Mouse, y en ese caso la enterrarían hasta los hombros y le tiran piedras, y sí ha sucedido, o sea, en años recientes ha sucedido ese tipo de cosas. Entonces, estos son los hechos que nosotros conocemos, esos son los medios de pruebas que nos presentaron. ¿Dónde? Dice Edwin, ¿dónde para nunca visitar? Pues ya miran dónde es. Fatwa. El fatwa significa de qué sistema es, Edwin. Dice Hadesina. Fatwa. ¿Se acuerdan cuáles eran? El islámico, abogado. Correcto, Dunia. El sistema islámico es el que sigue las fatwas. Entonces, la fatwa de Had de Sina dice que se le puede lapidar si se le encuentra culpable de violar y si, como les estaba explicando, si se encuentra que fue una relación consensual, entonces se considera violación a las dos partes, porque es prohibido tener relaciones sexuales afuera del matrimonio. Prohibido por ley. Es que eso es lo que a mí... O sea, sí, nosotros en Honduras decimos no debería de, pero la ley no nos lo prohíbe ustedes. En estos estados la ley sí se lo prohíbe. Y si usted tiene relaciones carnales con su novio inclusive y se dan cuenta, a usted lo pueden lapidar. A usted, o sea, a la muchacha y al muchacho lo pueden lapidar también. A él lo entierran hasta la cintura y a ella hasta los hombros. Y dicen que la entierran hasta los hombros para que sea una muerte pues menos dolorosa. O sea que nos están dando todavía consideración a las mujeres. Y oiga eso, ¿verdad? Entonces, sí, todavía eso se da. En el mundo islámico todavía se da. Ok, esto es lo que tenemos enfrente de nosotros. Esto es lo que podemos utilizar para resolver el caso. ¿Sí? Entonces, quiero que en estos momentos se una. Vamos a ver, ¿dónde está? Vamos a parar. Ok. En estos momentos yo les voy a mandar esto que nosotros acabamos de leer, se lo voy a mandar al chat para que ustedes lo puedan tener, tanto el chat de la clase como al chat de WhatsApp. Vamos a ver si me lo permite, tal vez. Es que como me escribió Edwin directo a mí, entonces me dijo que le tenía que contestar a Edwin y no me dejaba compartírselos. Qué interesante, nunca me había pasado. Ok, entonces... mi computadora, les comparto entonces el archivo que se llama caso práctico, Minnie Mouse. Vamos a ver, caso práctico. No, anda loca mi compu. Aquí está, caso práctico, Goofy en contra de Minnie Mouse.
Me verifican, por favor, que recibieron en el chat del grupo, en el chat ahorita del Zoom, el caso práctico. No, abogada. Oh, mire, me sale que no. Ahí dice que sí se envió. Estoy interesada. A ver si alguien lo ha recibido. ¿No? Son mis perritos, andan loquitos, pobrecitos. Es que hay vacas. Llovió, entonces hay vacas. Ok, entonces se los mando en estos minutos, se los estoy mandando a la clase, al chat de la clase. Vamos a ver. Chat de la clase. Hello. ¿Está cargando? Ya. Entonces ya se los mandé al chat de la clase. Ok, y hasta se me fue 2 veces. Ok, entonces ahí está justamente el caso práctico de Goofy. Y lo que quiero hacer es que los voy a dividir en estos momentos. Voy a meterlos a grupos, breakout rooms se llaman desde mi computadora. Los voy a poner que sean grupos de 3 personas. Se va a asignar de manera automática, entonces ustedes se meten a esos grupos y quiero que vayan resolviendo el caso conforme a la hoja. Y yo voy a estar ingresando a cada grupo para que entonces, si tienen preguntas y no saben contestarlas entre ustedes, entonces yo les pueda suplir esa información. ¿Sí? Entonces ahorita les creo los grupos para que ustedes puedan compartir y llegar a una conclusión. Vamos a ver, ya los creé y vamos a abrir los grupos. ¿Se pueden ir metiendo, por favor? Blanca y Sonia, ¿se pueden meter a los grupos, por favor? Eso. Abogada. Dígame, Karen. Los grupos, la tarea que nos va a dejar es en grupo individual. No, individual. Oh. Pueden ayudarse entre sí si quieren hacerlo. Es individual. Estoy esperando que entren los demás solo para decirles qué es lo que realmente les voy a evaluar ahí. Así que vamos a esperar. Todavía faltan un poquito. Ya casi, solo falta un grupo que se acabe de unir. Y así les explico qué es lo que les voy a evaluar en esa tarea. No, aquí le voy a quitar esto. Ok, hola nuevamente. Vamos entonces a platicar acerca de qué les voy a evaluar en la tarea que les estoy dejando. Esta es la primera vez, yo sé que ustedes van a hacer algo de esta naturaleza. Oh, alguien más está entrando, sorry. Esta es la primera vez que ustedes están haciendo algo de esta naturaleza. Es la primera vez que van a interpretar algo desde diferentes puntos de sistemas normativos. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Que me identifiquen correctamente cuál es la fuente que ustedes van a usar. Voy a usar ley, voy a usar jurisprudencia, voy a usar uso y costumbre, voy a usar un fatwa, voy a usar el deuterónimo. ¿Qué es lo que voy a usar? Esa sí me la tienen que sacar correcta. ¿Qué fuente yo voy a utilizar? La sentencia les voy a evaluar que sea corto lo que ustedes me ponen. 13 años, terapia psicológica, lapidación. O sea que tiene que ser corto. No necesariamente tiene que ser lo que yo diría, pero tiene que ser algo corto que usted me va a decir. ¿Qué es la sentencia? Y luego el razonamiento, lo que quiero es que me redacten utilizando las reglas de redacción RAE. ¿Sí? Eso es lo que me importa. No me importa en sí cómo usted va a razonar, porque ya obviamente no hemos hecho este tipo de ejercicios antes. Entonces quiero que
No sientan como que les voy a quitar puntos si su razonamiento no es igual al mío o si su sentencia no es igual al mío. Lo que sí le voy a quitar puntos es si no me sabe identificar esa fuente. Si no sabe que tiene que usar ley cuando lo que tiene que usar es la Biblia, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí, eso sí es bien importante que se enfoquen y lean bien a ver cuál es la fuente que van a usar. Pero cuando se trata del resto, como les digo, en sentencia que sea algo corto y en el razonamiento que esté redactado de una manera entendible, siguiendo las normas RAE. ¿Tienen preguntas? Pueden usar a su compañero. Este no Por es ahora examen. ninguno, abogada. Recuérdense que esto no es examen, así que pueden usar a su compañero. Recuérdense de que tienen libertad de hacerme preguntas, que yo con gusto se las voy a contestar. Y recuérdense de que la tarea yo la voy a habilitar hoy por la noche y me la van a entregar hasta el domingo a las 11:59 p.m. o las 23:59 horas. No me interesa que se estén todo un día en cada caso, son 2 los que tienen que escoger. No me interesa que estén todo el día en un caso. Lo que me interesa es que sepan hacer ese razonamiento de cuál es el fundamento que yo voy a usar. Eso es como lo más importante. ¿Cuál es el fundamento que yo voy a usar? Les deseo una semana súper feliz, súper productiva. Les voy a mandar al chat la cita de esta semana para que la tengan y espero que su fin de semana sea muchísimo mejor y más relajado que el fin de semana anterior, que fue fin de semana de examen. Les deseo feliz semana. Gracias, abogada. Feliz día. Vemos. Gracias, abogada. Pero la Gracias, abogada. Cuídese.